Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente los saludamos desde la Pastoral Bíblica en nuestra diócesis de Querétaro y pues seguimos con estas circunstancias de pandemia en las que pues nos quedamos en casa y nos quedamos en casa para aprovechar nuestro tiempo con la familia, con los seres queridos y qué mejor con la oración de la Lección Divina. Erika, ¿cómo estás? Hola, Padre. Bien, gracias. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Un gusto saludar. Igualmente. Y pues seguimos con la palabra de Dios también que nos va iluminando en medio de esta oscuridad de pandemia que vivimos, ¿verdad? Bien, Sí. pues vamos a comenzar nuestra lección de este domingo, en el cual vamos a meditar un evangelio muy significativo para nuestro tiempo. Si nos dices qué evangelio es, por favor, y luego la lectura. Erika. Sí, el domingo es el domingo 18º del tiempo ordinario del ciclo A. Estamos Perfecto. leyendo el Evangelio de Mateo y el Evangelio sería el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Bien, vamos a escucharlo. Ok. Al oírlo, Jesús se retiró de ahí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y, partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues las recomendaciones de siempre, leerlo 2 o 3 veces si es necesario el texto, para detenernos en aquellas expresiones, palabras, que luego a la primera lectura se nos van de las manos. Así es. Pues vamos a nosotros a continuar con ese análisis y reflexión de los elementos que contiene el texto. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Pues primero que nada hay que decir, Erika, si recuerdas, este Evangelio es el que escribe San Mateo a los judíos convertidos al cristianismo. Y va presentando a Jesús con un esquema de discursos y acciones, es decir, milagros. Y en este caso entramos a una sección en el cual Jesús hace un milagro, el milagro de la multiplicación de los panes. Ya ha dado discursos, ahora en esta parte escuchamos un milagro, que es el milagro de la multiplicación de estos panes y de estos peces, ¿verdad? Bueno, aquí son solo panes, ¿verdad? Me parece. No, 5 panes y 2 peces, dice. Ah, cierto, 2 pescados. Ajá.
Así Y es. en segundo lugar, creo que se encuentra Jesús con muchos discípulos, ¿verdad? Muchos discípulos que le siguen, una gran multitud dice, no dice cuántos, ¿verdad? Solo una gran multitud que se encuentran en despoblado, en un lugar solitario, seguramente cerca del lago de Galilea, porque dice que desembarcaron y allí curó a muchos enfermos, y como estaban todos allí viendo esos milagros, pues no tuvieron tiempo de comer, etcétera, sintieron hambre, y Jesús va entonces a darles de comer, ya que los discípulos, ¿verdad?, se acercaron a Jesús y le dijeron, oye, pues aquí hay mucha gente y las aldeas están lejos para que puedan ellos ir a comprar o a comer algo. ¿Cómo le vamos a hacer para darles de comer? Jesús les dice, pues ustedes denles de comer, ¿va? Necesitan ustedes darles de comer, no es cosa de que ellos vayan y busquen, no, ustedes, es decir, sus discípulos, sus 12 apóstoles. Ellos le contestaron, pero pues solo tenemos 5 panes y 2 pescados. O sea, ellos expresan su pobreza, su miseria con la que cuentan, y dicen, ¿qué va a hacer esto contra toda la gente que hay aquí? Bien, pues Jesús va a tomar esos panes y esos peces, va a hacer una oración, levantando la vista al ciego, pronuncia la bendición sobre el pan, sobre los pescados, y luego se los da a sus discípulos, y sus discípulos a toda la gente, ¿va? Todos comen, se sacian, hasta sobran, 12 canastos, dice, ¿verdad? 12 cestas repletas. Comen más de 5,000, sin contar niños y mujeres, ¿verdad? Es la providencia de Dios que con poquitas cosas se sacian estos discípulos y hasta sobra. ¿Tú tienes algún comentario que hacer sobre el texto, Erika? Sí, primero señalar que este milagro es el único que se repite en los 4 evangelios. Por eso su confusión, aquí sí dice 2, o sí, porque en los 4 lo cuentan de manera, o a lo mejor no menciona 1, 5 panes y 2 peces y así, Sí. pero en los 4 se relata, y también hay otros milagros muy impresionantes como le regresa la vista a un ciego de nacimiento, etcétera, pero este milagro es el milagro que repetimos todos los días, entonces es un milagro muy importante porque los evangelistas, como nos señalan, que él alimenta, ¿no? Que Jesús alimenta a los que están cansados, enfermos, porque muchos iban a curarse. Y también otra cosa es poner el texto en su contexto, y este relato comienza cuando Jesús se entera que han matado a su primo Juan el Bautista, le han quitado la cabeza, y él está muy triste y no estaba, o sea, estaba retirado para orar, y en eso llega la gente porque sabe que él está ahí, ¿Cierto? y él amablemente deja su dolor a un lado y ayuda a todos, y todavía dice, no, no dejes que se marchen. Yo creo que le faltaban muchos, yo creo, para curar y para atender, que aquí coman y que aquí se queden. Entonces, la misericordia del Señor, poniéndose en los zapatos y en el sufrimiento del otro, sobre su mismo sufrimiento, es muy, muy hermoso y muy impactante, y muy representativo de quién es Cristo. Claro que sí. Uh-huh. Sí, solo subrayar entonces la manera como Jesús se compadece de la gente, y viendo la pobreza, la carencia, hace que lo poquito que le presentan alcance para todos. El milagro no solamente consiste en sacar de la nada alimento, sino en hacer que lo que le presentan los discípulos se multiplique, sea bendecido, se reparta, se distribuya y llegue a todos, incluso hasta sobrar. Entonces, requiere, por lo tanto, el milagro, la participación del hombre, ¿verdad? De la pequeñez o de lo que el hombre tiene. Y segunda cosa, subrayar también en relación a lo que dices, que un milagro son signos, son formas extraordinarias en las cuales Dios se manifiesta o expresa su poder para que el hombre crea, para que el hombre se adhiera a él. Entonces, son signos que hacen
que el hombre pues pueda confiar en el poder de Dios y claro, se fortalezca la fe de los discípulos en este caso. ¿Ah? Y ya la última cosa que señalaría, padre, es la acción de gracias que hace Jesús con el alimento, como lo ofrece al Padre y lo bendice. Sí. Es una acción muy importante, creo que es una acción que, bueno, en la meditación la veremos, pero debe ser señalada porque es algo que siempre hace y es donde siempre lo vamos a reconocer. Entonces, también ahí lo menciona y hasta detalla cómo hizo. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, o sea, sí describen cómo fue. Uh-huh. Muy bien, pues con esta explicación del texto, vamos a ver la meditación. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo nos ilumina nuestra vida, nuestra realidad? Lo primero que hay que decir es que al escuchar este texto, al leerlo, nos recordamos o nos remitimos, nos proyecta inmediatamente la Eucaristía, que es donde nos alimentamos en nuestra fe, comemos el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Ya no es pan, ya no es vino, sino el cuerpo y sangre del Señor. Y esas palabras que Jesús expresa de oración al Padre mirando al cielo, dice, eleva una oración de agradecimiento. Esa oración es la que se hace en cada Eucaristía cuando el sacerdote extiende sus manos a lo alto y después sobre las ofrendas para consagrar el pan y el vino. Es precisamente el alimento que se multiplica a lo largo de la historia para que coman una y otra generación, para que muchos se sacien, incluso haya reserva para la adoración, para las horas santas en el Santísimo, ahí donde está la capillita con la lámpara encendida y se pueda acudir a la oración, a estar con Jesús. Entonces, la primera cosa es esta referencia que nos da el milagro de la multiplicación de los panes con la Eucaristía. ¿Tú haces alguna referencia? ¿O qué te hace pensar este texto? Pues que este milagro se sigue repitiendo todos los días, a toda hora, y que ha sido, a lo mejor, ya es tan cotidiano que no le damos la importancia que debería. El otro nombre al que llamamos a la misa es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía en griego significa acción de gracias y justamente se refiere a este hecho de Jesús de bendecir los alimentos y multiplicarlos. El cuerpo de Cristo que comemos no es que se haya partido y nos lo hayamos repartido, se ha multiplicado, lo comemos completo. Entonces, esta importancia de que Jesús sigue realizando el milagro todos los días, a toda hora, en todo el mundo. Si nos vamos por los usos horarios, a lo mejor en las noches, que aquí no hay celebración de misa después de las 12 de la noche, 11 de la noche, en otro lugar del mundo se está celebrando. Entonces, identificarnos con esta gente que está ahí, que fue a buscarlo, que los que estamos en la celebración de la misa estamos buscándolo, estamos cansados, estamos enfermos y necesitamos de él, así como estos cristianos del siglo I, igual nosotros, ¿no? Estamos con esa misma actitud de búsqueda y de espera hacia Cristo. Esa es mi meditación, padre. Muy bien, gracias, Erika. Y quisiera subrayar una segunda línea de meditación, que es cuando le presentan estos 5 panes y 2 peces. Dios siempre requiere de la participación humana para que se pueda dar el milagro. Es decir, que le presentemos nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestros 5 panes, nuestros 2 pescados. ¿Cuáles serían hoy para nosotros nuestros 5 panes y nuestros 2 peces para que el Señor pueda seguir realizando milagros en nuestros días? ¿Con qué podemos nosotros colaborar a la acción de Dios para que, por ejemplo, hay mucha gente en este tiempo de pandemia que está careciendo de alimento, que empiezan a ver vacío su refrigerador, que están ya sufriendo las consecuencias económicas, materiales, pues, de todos estos meses ya de cuarentena, ¿verdad? De no trabajo, de no alimento. Entonces, ahora es necesario nuevamente un milagro de Jesús en nuestro tiempo para que los 5 panes y los 2 peces que tenemos alcancen para toda la familia, alcancen para una gran multitud que está sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, de este COVID-19. Así que, por ese lado. Y por otro lado, pues también colaborar, contribuir, como
los discípulos a distribuir estos panes, estos alimentos a la gente. Creo que Dios hace milagros, pero a veces hoy día hay algunos que se apropian dichos alimentos o que algunos almacenes, algunas bodegas siguen ahí descomponiéndose, tantos alimentos que no llegan a las manos, a los hogares de muchas personas. Creo que ahí es un pecado muy fuerte de omisión, el que se queden alimentos descompuestos y que no llegaron a los que lo necesitan, ¿no? Creo que es algo para reflexionar fuertemente, ¿verdad? Así es. Bien. Así es. Pues creo ahí tenemos estas dos líneas de reflexión, ¿verdad? Vamos a pasar a hacer la oración correspondiente a la lección, lo que nos inspira el Señor a la luz de este texto para orar, para alabar, para bendecir, para dar gracias, para ofrecer. Si gustas compartirnos una oración a la luz del texto, Erika. Sí. Señor, yo te doy gracias por tu providencia, por tu bendita amabilidad hacia nosotros, por tu misericordia. Siempre estás pensando en nosotros, siempre dejas todo para acudir a nosotros y ayudarnos. Yo te agradezco y te ofrezco todo lo que tengo. Son muy poco, es muy poco todo lo que soy y todo lo que tengo, pero yo sé que tú lo puedes multiplicar y dar fruto en donde tú te notes y no yo. Yo te doy gracias porque haces muy patente en mi vida, estás presente y hoy más que nunca, que no acudo con la frecuencia que antes lo hacía a compartir esta Eucaristía, hoy más que nunca valoro este milagro que haces y te doy gracias por él. Y espero que los hermanos que no estén recibiéndote de manera física, lo hagamos de una manera comiendo tu palabra también, escuchándote y alimentándonos de ti todos los días en sacramentales y en la lectura y la escucha de la palabra. Yo te doy gracias por esto, Señor, y te pido perdón las veces que he cometido este pecado de no compartir y de no acudir a este milagro. Te doy gracias y te pongo en tus manos todas mis intenciones y te ofrezco todo lo que tengo y lo que soy. Te doy gracias, Señor. Amén. Señor, gracias, Señor. Señor, también en mi oración que elevo a ti, que eres providente para con todos, un Padre atento siempre con las necesidades de sus hijos. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin alimento, no nos has desamparado en medio de estas circunstancias de enfermedad, de adversidad. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos procede de ti y tú eres un Dios providente para con cada uno de nosotros. Y te pedimos que sigas multiplicando nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, lo poquito que tenemos, para que lleguen y alcance para todos, llegue a cada uno de esos hermanos más necesitados. Concédenos ser también muy generosos para no apegar nuestro corazón a los bienes materiales, poner nuestra confianza solo en ellos, sino que busquemos también los bienes eternos, busquemos también ser generosos con los demás, con los que menos pueden, con los que menos tienen. Señor, ayúdanos con tu gracia a imitar tu generosidad y desde luego también a distribuir los panes y los peces que tú multiplicas y que hay suficiente en el mundo, pero que desgraciadamente no todos lo tienen en sus hogares, en sus mesas. Pues concédenos, Señor, ayudar para que lleguen a todos, para que nadie se quede sin alimento, para que todos tengan vida en ti. Sobre todo, Señor, que tu Eucaristía nunca se deje de celebrar, que siempre tengamos este alimento que nos da vida eterna, que nos ayuda pues para después caminar felices como iglesia hasta la mesa de tu reino. Señor, finalmente te agradecemos esta palabra que nos has dado, que nos alimenta en este día, que nos alimenta en estas circunstancias, que nunca nos falte también tu palabra, ahora que nos falta la Eucaristía, bien, que tu palabra, Señor, siga alimentando nuestra fe y nos disponga a recibir la Eucaristía en el momento en que tú lo veas conveniente en tu providencia. Que así sea. Amén.
Amén. Digamos juntos, gloria al Padre, y al Al Hijo, Hijo y al y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como era como era en el principio, ahora Amén. y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues ahí queda nuestra oración, ¿verdad? Y invitamos a los que nos van siguiendo en esta transmisión, en esta lección, pues que también compartan alguna oración a la luz de este texto, ¿verdad? O alguna reflexión, meditación que les inspire, ¿verdad? Aquí la esperamos en la página para poder también publicarla en su momento. Bueno, pues vamos al último momento, ¿verdad? De lo que es la lección divina, el cuarto momento, la acción y la contemplación. ¿Con qué nos quedamos para seguir profundizando como contemplación? Y claro, también algún propósito muy concreto a vivir o a hacer nuestro. ¿Alguna idea, alguna propuesta, Erika? Sí, yo me quedaría contemplando, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos. Me quedo pensando en eso. Para mí, a veces el momento de oración en familia es en la comida nada más. Y hacemos la oración antes de comer, la oración de los alimentos, y hacerla con más conciencia. Esta semana yo me propongo a esa oración darle más atención y, y detenernos un poquito más en ella. Ese es mi compromiso de esta semana y contemplar esta palabra de bendición. Muy bien, muchas gracias, muy buen propósito. Y yo agregaría dice que al final sobraron 12 canastos, ¿verdad? Y esto pues se guardó, se conservó. Siempre aquello que sobra en nuestras casas, en nuestras mesas, podríamos también compartirlo, tal vez con algún vecino, tal vez llevarlo con nosotros cuando salgamos. Hay gente que está pasando hambre, ¿verdad? Y a veces el vecino que menos esperábamos o algún familiar. Entonces, mi invitación es compartir un poco nuestro alimento, nuestra mesa, incluso hasta llevar algo con nosotros para en el momento que salgamos dárselo a alguna persona, que no faltan aquellos que se acercan a pedir una moneda o a pedir alimento. Y finalmente, pues enseñar a los niños también a ser compartidos, como dices tú, rezar, sí, antes de comer, y después también a ser compartidos, generosos, ¿verdad? Que los 5 panes y 2 peces, con los que a veces también los niños cuentan en casa, bueno, pues que lo compartan, que lo pongan a disposición de todos, ¿verdad? Que no seamos egoístas, porque el virus, dice el Papa Francisco, uno de los virus más fuertes, aparte del COVID-19, pues es el egoísmo hoy día. Así es. ¿Verdad? Que nos hace confiar solo en estos bienes materiales y pasajeros y nos impide ser solidarios con el pobre, con los que necesita. Bien, pues ahí dejamos nuestra lección divina por esta ocasión. Los invitamos a seguir conectándose a nuestra página y desde luego a colaborar, a contribuir con alguna meditación, con alguna oración de nuestras lecciones que vamos publicando cada 8 días. ¿Alguna palabra para despedirnos, Erika? Pues solamente pues saludarlos, esperar que nos acompañen la próxima semana y que nos compartan, como dice usted, también sus meditaciones, sus oraciones, y pues esperando que Dios los bendiga y que los acompañe en esta situación que estamos viviendo y que todos estemos muy bien. Gracias, Padre. Gracias, Erika, y saludamos a todos los sacerdotes. Dentro de unos días celebramos el Día del Sacerdote, ¿verdad? Con Sí. Juan Manuel, iniciamos este mes de agosto. Así es. Por todos los sacerdotes, que no hay Eucaristía sin sacerdotes. Sí. Sacerdotes sin Eucaristía, ¿verdad? Decía el Papa Juan Pablo II. Bueno, pues los invitamos a orar por cada uno de ellos en su ministerio. Y pues gracias por continuar con nosotros. Dentro de 8 días los esperamos nuevamente, ¿verdad? Que Dios los bendiga, les doy la bendición también. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Saludos a tu familia y saludos a todos en casa.
Sigamos pues en estas circunstancias y con la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra boca. Hasta la próxima. Así sea. Hasta luego.